Muy bien. Es importante aclarar que Vázquez en el periodo pasado fue prosecretario de la Presidencia, un cargo al que le corresponde también ser presidente de la Junta Nacional Antidrogas, y ahí fue donde adquirió expertise, digamos, en el tema del narcotráfico. Por eso nos parecía importante conversar con usted de este asunto. ¿Y cómo definiría usted la situación del narcotráfico hoy en términos generales en el país? Bueno, en principio yo diría de que es un problema importante, que es más importante que lo que la gente se imagina, que potencialmente puede llegar a transformarse en un peligro para la estabilidad democrática del país, porque en el afán de poder obtener lugares desde donde operar, estas organizaciones necesitan corromper al poder político, necesitan corromper al poder judicial, necesitan corromper a los operadores que eventualmente puedan interferir en su trabajo. Hay un concepto o dos conceptos que son bien importantes. Primero, el tape decía, el Uruguay no es un lugar de producción de droga, es un lugar de tráfico, de tránsito, pero no hay ningún país que sea de tránsito si no es un país de consumo. Y el consumo que se fue incrementando en el Uruguay paulatinamente en la medida que apareció la modalidad de consumo de pasta base, está vinculado a el aumento del tráfico de droga hacia los países, como usted bien decía, de Europa, donde se obtienen enormes ganancias. Pasa y siempre algo queda, digamos. Pasa, siempre algo queda, parte del negocio se paga con droga, y además para que exista corrupción tiene que haber drogadicción, tiene que haber un mercado interno de droga. Y el riesgo más importante es que la corrupción en este país empiece a aumentar y ponga en riesgo la estabilidad democrática de nuestro país. Esto que parece una medida alarmista sucede, pasa. Ustedes lo decían, la injerencia de los carteles de narcotraficantes de otros países que están operando en nuestro país cada vez es mayor. Acuérdese que en el año 2005 decían, en este país no pasa nada, en este país sí, el tráfico tiene poca... Se consume droga, pero no es muy significativo. Se hablaba mucho del tema de la pasta base. También se decía, en este país no se lava dinero, pero no es muy importante. Y nosotros en el año 2005 logramos demostrar que en el Uruguay se lavaba dinero, y el primer procesado en este país por lavado de dinero fue un ciudadano uruguayo vinculado al narcotráfico. Acá no se lavaba dinero. Decían que no se Por lavaba eso. dinero, pero Ahora, todo el mundo comentaba que sí que se lavaba. Ahora, fíjese una cosa, ¿no? Usted dice... Perdone, esto quiere decir que cuando uno busca, encuentra. Cuando uno busca, encuentra. Usted dice, y hay evidencia en el mundo de que este tipo de delito que tiene que ver con el crimen organizado pone en riesgo nada menos que la institucionalidad, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno escucha los debates políticos vinculados con el tema de la seguridad, escucha que hay que bajar la edad de imputabilidad, que el problema de los arrebatos, que de las rapiñas, no digo que no sea importante eso, pero lo que quiero decir es que uno no advierte en el sistema político una real conciencia de la dimensión de este asunto. No sé si a usted le parece lo mismo. Sí, y en particular a mí me preocupa. Me preocupa eso, me preocupa, por ejemplo, cuando en las campañas electorales se empieza a decir, bueno, vamos a flexibilizar una serie de medidas que se tomaron. Yo digo, cuando hablamos de flexibilizar es porque estamos dando un mensaje a alguien, ¿no? Es decir, hay cosas que están muy rígidas, vamos a flexibilizar. Cuando, por ejemplo, se empieza a hablar del tema de las escuchas, nosotros en el año 2009 se aprobó en Uruguay una modificación de la ley antilavado, donde el Parlamento, por unanimidad, todas las fuerzas políticas votaron una serie de modificaciones, en particular votaron el tema de la vigilancia electrónica, votaron a favor el tema del agente encubierto y la figura del colaborador. Esas herramientas que son muy importantes y que además se utilizan en todos los lados del mundo, uno ve como
en la medida que empiezan a dar resultados y en la medida que empieza a caer gente presa y en la medida que empieza a caer gente presa que tiene peso político, que tiene vinculaciones, que socialmente tiene su prestigio, gente que en este país parecía que era intocable y bueno, resulta que son tocables y terminan presos. Inmediatamente después empiezan toda una serie de medidas como que intentaran sabotear esas herramientas que nos dieron para trabajar. Entonces, le voy a poner un ejemplo concreto. Cuando hablamos de la figura del colaborador, resulta que una persona que colabora porque sabe. Es decir, la información de este tipo de delitos no se obtiene ni en los Boy Scouts ni en las iglesias. Esta información se obtiene en los circuitos de la delincuencia. Entonces, cuando una persona, una colaboradora dice, yo sé esto, y esta información se verifica, se comprueba y el juez logra procesar personas, vemos que la prensa y que muchos actores políticos salen a decir, bueno, pero lo que pasa es que ¿cómo vamos a darle credibilidad a una persona que es delincuente porque en Punta del Este cometió una estafa por $4.500? Y la señora se llama fulana de tal y vive en tal lado y tiene una inmobiliaria. Entonces yo digo, bueno, pero después de esto, ¿quién se atrevería a colaborar, ¿no? Si al otro día esto puede salir en el diario? Cuando se empieza a decir, bueno, pero tenemos que ver bien el tema de la vigilancia electrónica porque escuchan a los abogados cuando están hablando con sus defendidos y no es así. Acá no hay nadie que esté procesado por haber sido escuchado en una conversación con sus defendidos. Están procesados porque el juez piensa o tiene la intuición de que son delincuentes y los procesa y el proceso sigue para ver si se culmina en una pena concreta. Cuando se habla de la gente encubierto, bueno, la gente encubierto, entonces ¿qué garantía tenemos de que la gente que...? Pero esas son las reglas del juego. Usted dice que esas herramientas son necesarias para enfrentar este tipo de... Son imprescindibles. Son imprescindibles. Ahora, cuando las empiezan a cuestionar, sí, nosotros pensamos, bueno, ¿qué están cuestionando? Están cuestionando las herramientas que necesitamos para combatir este tipo de delitos. Ahora, fíjese, es muy complejo. Fíjese usted, la policía dice que las bocas de pasta base son difíciles de desarticular porque cuando cae la policía ya no hay nada ahí, porque el negocio se hace de noche. Y en este país, por la Constitución impide el allanamiento nocturno. La policía está reclamando esta herramienta. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo cae esto en gobernantes que digamos que sufrieron en carne propia lo que fue cuando la dictadura se violaba ese principio constitucional y se hacían allanamientos nocturnos, se hacían allanamientos a cualquier hora, porque es una concesión a las libertades individuales muy grande. ¿Usted cree que hay que dar ese paso de permitir el allanamiento nocturno? No, yo creo que se pueden utilizar una cantidad de herramientas que hoy en día tenemos antes de avanzar a utilizar otras que no sabemos si nos van a dar mejor o menor resultado. Yo sé que la policía dice, si nosotros podíamos allanar en horas nocturnas podíamos tener mejores resultados. Ahora, yo también digo, en los lugares donde hay droga de noche es porque de día la traen. Tenemos que hacer mucho más inteligencia. El problema con el tema de las bocas de ventas de pasta base, sobre todo, es que los narcotraficantes tejen una red social, ¿verdad? Y ahí se comercializa poca cantidad de droga. Va mucha gente, pero en términos generales cuando se hace un allanamiento una boca y se logra incautar algo, se incautan 100 gramos, 60 gramos, ¿no? Y para eso hay que hacer un despliegue de la policía, de los grupos especiales, hacer un trabajo de inteligencia, siempre tienen alguien que les avisa, tienen perros, ponen rejas, y cuando uno llega, o cuando la policía llega, ya la tiraron por el guatero, se lo pasaron a algún vecino del fondo con el cual tuvieron algún favor, le pagan el alquiler, le pagan la luz, son buenos vecinos. Nosotros nos pasó, en Paysandú se detuvo un narcotraficante muy importante y en el barrio el comentario era, qué lástima, pues un excelente vecino. Claro, le prestaba el auto para hacer algunos mandados, ayudar a alguna viejita del barrio, tejen redes sociales. Usted dice que hay cosas... Nosotros debemos tejer redes sociales para combatirlo. Hay cosas para hacerlo antes de llegar a una medida como esta del... Yo creo que sí. Vázquez. Y sabe que a nosotros lo que nos ha dado muy buenos resultados es trabajar sobre el gran narcotraficante, ¿no? Esa gente que tiene capacidad de ingresar 20 kilos de pasta base por semana o por mes al país. Usted no se olvide que de un kilo
de un ladrillo de pasta base salen 6.000 dosis. Y se acordará que el año pasado nosotros dijimos, impedimos que entrara al mercado uruguayo más de 500.000 de dosis de pasta base en un par de meses, ¿no? Ahí es donde hay que pegar. Ahí es donde está el gran narcotráfico, ahí es donde está el gran peligro. Porque después que se para bifurca nuestra a las sociedad. bocas es mucho más difícil. Porque después se capilariza en la sociedad con enorme facilidad. Con enorme facilidad. Más que si usted fue cuestionado en su momento por haber aceptado un crédito especial de $130.000 para comprar viviendas a los funcionarios que estaban afectados al combate al narcotráfico como una medida de seguridad. ¿Usted lo hizo realmente porque sentía que su vida, su seguridad y la de su familia estaba realmente en peligro? No, no fue así. Esto empezó primero con un criterio que era de brindarle medidas de seguridad a todas aquellas personas, ya sea policías, políticos, jueces o fiscales, que se estaban comprometiendo seriamente en la lucha contra el narcotráfico. Lo discutimos en la Junta Nacional de Drogas y se tomaron una serie de medidas. El Ministerio del Interior brinda atención especial para las personas que están involucradas en este tema. Se compraron algunos vehículos blindados, cosa insólita en este país, porque en este país no había vehículos blindados. De repente los blindados lo utilizaban los particulares porque tenían miedo que los robaran y no lo utilizaban las personas que estaban de alguna manera involucradas en este tipo de delito. Porque en Uruguay siempre se piensa que nunca pasa nada, hasta que pasa. Nosotros tendemos a pensar de que si alguien piensa que puede pasar algo es porque efectivamente puede pasar. Y trabajamos preveniendo. Nosotros no queremos tener ni un juez muerto, ni un político muerto, ni